Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Gulum Bacta celebró su cumpleaños rodeada de luces y aplausos, pero la gran ausencia de Bar Bactas dejó a todos sin palabras. Durante los últimos días, las redes sociales han estallado con preguntas, teorías y hasta lágrimas virtuales por una escena que nadie esperaba. El cumpleaños de Gulum Bacta se celebró a lo grande en Estambul, pero su hermano, Bar Bactas, brilló por su ausencia. Y no se trató de una fiesta cualquiera. La actriz organizó una velada íntima y elegante, en una terraza exclusiva con vista al Bósforo, rodeada de amigos cercanos, colegas del mundo artístico y figuras del entretenimiento. Pero el nombre que todos buscaban en la lista de asistentes no apareció. Desde las primeras imágenes que comenzaron a circular esa noche, los comentarios fueron inmediatos. ¿Dónde está Bar? ¿Pasó algo entre ellos? ¿Por qué no fue a celebrar a su hermana? Las especulaciones crecieron aún más cuando Gulum compartió en sus historias un video brindando con su madre y un grupo de amigas, sin mencionar a su hermano en ningún momento. Para muchos, fue un claro mensaje de distancia. Un testigo presente en la fiesta reveló, Gulum estaba radiante, bailó, cantó, pero cuando alguien del equipo le preguntó si Bar llegaría más tarde, solo sonrió con tristeza y respondió, hoy estamos los que queremos estar. La frase resonó en redes sociales como un golpe directo, y muchos empezaron a preguntarse si una disputa familiar se había desatado lejos de los reflectores. Pero el misterio se intensificó aún más cuando, al día siguiente, Bar publicó una imagen en sus redes. No fue una felicitación, ni una mención a su hermana. Fue una fotografía en blanco y negro, en la que se le veía caminando solo, con una cita en la descripción, el silencio a veces dice más que 1000 palabras. La publicación acumuló miles de comentarios en minutos. Algunos seguidores le reprochaban su ausencia, ella siempre está para ti, ¿dónde estabas tú esta vez? Otros, sin embargo, mostraron comprensión. Hay heridas que no se ven, y no todas las relaciones familiares son perfectas. Los rumores no tardaron en alcanzar a los medios. Algunos periodistas de espectáculos hablaron de una supuesta pelea que habría ocurrido semanas atrás, relacionada con decisiones profesionales que Gulum habría tomado sin consultar a su hermano. Recordemos que, en más de una ocasión, Bar ha sido muy protector con su entorno familiar, y se sabe que ambos comparten una relación muy cercana desde hace años. Sin embargo, en esta ocasión, algo parece haberse quebrado. Gulum, por su parte, intentó mantener una actitud positiva durante toda la celebración. Lucía un vestido azul profundo, con detalles brillantes, y no dejó de sonreír en ningún momento. Pero, según fuentes cercanas, al finalizar la noche, se le vio sola en el balcón, mirando hacia el cielo, y murmurando, ojalá todo fuera como antes. La frase fue recogida por una invitada que prefirió mantener el anonimato, pero que aseguró que Gulum evitó hablar del tema durante toda la noche. Como antes. La frase fue recogida por una invitada que prefirió mantener el anonimato, pero que aseguró que Gulum evitó hablar del tema durante toda la noche. Las reacciones no se hicieron esperar. Fanáticos de ambos hermanos inundaron las redes con mensajes de apoyo, teorías sobre lo ocurrido e incluso campañas pidiendo la reconciliación. Uno de los comentarios más compartidos decía, no hay dolor más grande que el de una familia rota. Esperamos verlos juntos pronto, como siempre fueron. Otro usuario, más directo, escribió, Bar, tu ausencia duele más de lo que imaginas. Tu hermana te necesitaba esa noche. Mientras tanto, algunos portales especializados comenzaron a reconstruir el posible conflicto. Una fuente cercana a la familia reveló que los problemas habrían comenzado semanas antes, cuando Gulum firmó un contrato para protagonizar una serie producida por una casa rival a la que Bar tiene una fuerte relación profesional. Según esta versión, Bar consideró la decisión una traición,
no solo por cuestiones de lealtad, sino porque sintió que su hermana no lo tomó en cuenta para un paso tan importante en su carrera. No era solo un proyecto más, aseguró la fuente. Era una oportunidad que podría cambiar el rumbo de su carrera, pero también una elección que puso a prueba los lazos familiares. La misma persona añadió que Bar intentó conversar con su hermana días antes del evento, pero que la charla terminó en gritos y con ambos alejándose sin despedirse. En medio de todo este revuelo, Gulum compartió una publicación en su cuenta oficial de redes sociales con una fotografía de la fiesta, acompañada por una frase simple pero poderosa: gracias a los que estuvieron. Y a los que no, también. La frase fue interpretada por muchos como una muestra de fortaleza, pero también como una herida aún abierta. Entre los comentarios, se pudo leer: se nota que estás dolida, pero también que sigues esperando que Bar aparezca. Por otro lado, Bar no volvió a referirse al tema. En las siguientes horas, se limitó a compartir imágenes de sus ensayos teatrales y paisajes urbanos en blanco y negro, sin textos ni emojis, como suele hacer cuando quiere expresar algo sin hablar directamente. Una actitud que sus seguidores ya reconocen como señal de introspección o tristeza. La prensa se dividió entre quienes defienden a Gulum por buscar su independencia y quienes critican a Bar por no dejar de lado las diferencias en una fecha tan especial. Pero más allá de las opiniones encontradas, lo cierto es que la historia de estos hermanos, que solían ser ejemplo de unión y complicidad, ha entrado en una etapa de incertidumbre. Algunos colegas del medio se atrevieron a opinar. Una actriz que ha trabajado con ambos comentó: los quiero mucho, y sé que lo que tienen es fuerte. A veces uno necesita distancia para valorar ciertas cosas. Estoy segura de que volverán a estar bien. Otros fueron más críticos: cuando el ego entra, la familia sufre. Ningún proyecto vale más que un abrazo entre hermanos. En este contexto, los fans se mantienen expectantes. Se han creado hilos, encuestas y hasta videos recopilando los mejores momentos de ambos, como una manera de recordarles lo especial de su vínculo. Vuelvan a sonreír juntos, es el pedido más repetido. ¿Será solo una crisis pasajera o el inicio de una nueva etapa más fría y distante entre los Bhaktas? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí está claro es que, en este cumpleaños lleno de luces y música, la sombra de una ausencia lo cambió todo. Y aunque Gulum intentó mantener la calma y la elegancia, su mirada en el balcón al final de la noche sigue siendo el reflejo más honesto de lo que realmente sentía. Déjanos tu comentario, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Hasta el próximo video, queridos seguidores.